que es la filosofía de la liberación en sí, que ya estuvo adelantando, pero que para poder entender qué es lo que pretende, en qué consiste, que todo ese rodeo, digamos, la explicación contextual para poder llegar a la liberación. ¿Por qué ellos llegaron a proponer esto? ¿Por qué quieren salirse de eso? O sea, la cuestión, lo que ellos creen es que lo que uno tiene en la cabeza es lo que luego impacta en lo que uno hace, pero también saben que el contexto que a uno le rodea también influye en lo que uno sabe, en lo que uno conoce, ¿verdad? O sea, otra vez un poco así, algo que, eso no es marxismo así, pero es algo que Marx había también dicho, que son las circunstancias materiales las que le condicionan a uno el conocimiento. O sea, eso quiere decir, primero está el hacer y después viene el saber. O sea, no es primero la teoría y después la praxis, sino es primero la praxis y después la teoría. Eso también es una cosa que tiene Marx en uno de sus libros, y también tienen John Dewey, tiene Cassirer, o sea, unos cuantos pensadores dicen que no es que el ser humano, y esto especialmente para ustedes, para arquitectura les puede llegar a iluminar un poco, no es que nosotros pensamos primero las cosas y después hacemos, sino que lo que nosotros tenemos en la cabeza es fruto de las cosas que hacemos. O sea, el hombre primero es un ser de acción, primero es manual, primero hace cosas, y cuando hace y no le sale, lo está tratando de entender, ahí teoriza, ahí trata de explicar. O sea, las explicaciones son producto de acciones, las teorías son producto de cosas que nosotros hemos querido hacer y no pudimos, entonces tratamos de explicar. No, entonces no es primero la teoría y después la práctica, sino primero viene la práctica y después la teoría. Y eso es una cosa que no es nomás de Marx, sino que hay muchos pensadores tratando de entender cómo funciona la mente humana, ¿está? Eso. Entonces ahí es, nosotros somos homo faber, no somos homo sapiens. Homo sapiens prioriza el pensamiento, sapiens es sabio, nosotros somos homo faber, dicen ellos. El que hace cosas, que fabrica, que acciona. Bueno, eso lleva a que entonces hay que hacer cosas y también hay que cambiar el tema de la mente, del pensamiento, lo que uno tiene. Eso es lo que ellos están ahí proponiendo. Así que Enrique Dussel va a arrancar, todos ellos van a ir escribiendo. Después se van a separar, cada uno va a ir por su camino. Eso siempre ocurre en todas las corrientes de pensamiento. Siempre después empiezan juntos y se van separando porque cada uno empieza a desarrollar su propia idea, ¿verdad? Y ya se va alejando de los otros, ¿verdad? El núcleo central siempre es liberar a América, pensar América, sacarle a la gente de su pensamiento colonial, qué sé yo. Pero Dussel es el que va a desarrollar un sistema así muy conocido, muy popular, se va a extender en muchas universidades, bueno, va a ser muy, muy conocido Enrique Dussel. Escribe un libro que se llama Filosofía de la Liberación, y luego de eso empieza a escribir mucho, hasta que murió, hasta el año pasado, habrá publicado, no sé, muchísimo. Todo eso está en línea. Él tiene su página web, pero tenía, y ahí están colgadas todas sus obras. Bueno, a ver, ¿qué es lo que él propone así muy en general? Que el pensamiento europeo, siempre generaliza, ¿verdad? En general lo que nos muestra, lo que nos hace pensar, la forma en que nos enseña, es que nosotros pensamos en forma de objetos, o sea, objetualmente. Y ese tipo de pensamiento, en el cual hay un método y hay un sujeto que conoce el objeto, eso quiere decir un sujeto que se enfrenta al objeto de estudio
así se enseña en la ciencia, así se enseña en muchas formas de filosofía, le objetiviza a la gente, le vuelve cosa. Bien, eso. Entonces nosotros, dice Dussel, si queremos crecer, si queremos salir hacia adelante, ¿verdad?, tenemos que ver a la gente, como persona. La forma de ver a las personas es de entender que lo que está fuera de mí es un alguien que tiene dignidad y qué sé yo, es viéndole, entendiéndolo como un ser que tiene conciencia y que tiene sentimiento y qué sé yo, y eso viene de un pensador lituano, pero que vivió toda su vida en Francia, ¿verdad? Porque vivía en Francia. Emmanuel Levinas. Que tiene un libro que se llama Totalidad e Infinito. Ese es su libro, el que más le influyó a Dussel, ¿verdad? Y ahí él dice que la filosofía, en buena parte, trata de entender la realidad, en última instancia, qué es lo que es la realidad. Pero siempre su forma de entenderla era mirando la realidad como una cosa, como un ente, un ser despersonalizado, al cual la filosofía le quiere describir, quiere comprender cómo es, entonces dice cuáles son sus características, ¿verdad? Eso es Parménides, es Platón, es Aristóteles, y así la gran mayoría de los filósofos fueron siempre diciendo cómo es esa cosa, esa realidad última. Pero dice Levinas que lo que en realidad hay que hacer es pensar en el otro. O sea, lo que a mí me va a permitir entender cómo son las cosas es ir a la gente, ir a la persona, a la mirada del otro. Entonces él desarrolla. O sea, el tema es que la filosofía no tiene que ser metafísica, eso quiere decir, no tiene que ser una pregunta última por las cosas, sino que tiene que ser ética, dice Levinas. O sea, tiene que pensar en las demás personas. Ese es el error, porque si yo pienso en las otras personas, como soy un ser social, el ser humano vive con otros, socializa, no es un ser aislado, ¿verdad? Entonces cuando empieza a entender cómo es el otro, cómo es mi relación con la otra conciencia, con otros seres humanos, eso le va a permitir después entender la totalidad de lo general, ¿verdad? Que es lo que la filosofía quiere. Pero siempre se equivocó porque es una filosofía aislada, abstracta, cosificadora, objetivadora, o sea, le vuelve objeto a la persona, le vuelve cosas a la persona, ¿verdad? Esa es la crítica de Levinas. Y ahí Dussel dice, este me va a servir, este le influye. Eso pasa mucho, es lo que ocurre siempre en la filosofía y en toda, en la arquitectura, en la tecnología, que le influyen, se influyen entre ellos. Lee y ese es el que le va a tocar, y de ahí va a empezar ya a desarrollar su propio pensamiento. Entonces, Levinas dice, la mirada del otro es lo que me interpela, o sea, la mirada pero no cualquier otro, sino el pobre, dice, el inmigrante, el inmigrante llanesa, el anciano, el niño, o sea, el desvalido. Ese, dice Levinas, es el que realmente a mí me interpela, o sea, me toca, ¿verdad? Porque si yo cosifico, el ser no me interpela, el ser no me pregunta, el otro es el que me mira, y yo tengo que o desvío la mirada o le cosifico, le vuelvo una cosa, ¿verdad? Porque me está tocando, me está preguntando cosas, preguntando indirectamente, ¿verdad? A mí me moviliza eso, ¿verdad? Eso es lo que dice Levinas, y eso le interesa a Dussel porque está hablando de un ser desvalido, un ser que también tiene sus derechos, y eso es lo que él quiere rescatar para Latinoamérica, ¿verdad? Para la realidad nuestra. Y entonces él dice que la filosofía de Dussel, ¿verdad? Siempre centralmente tiene un método. Muchos no están de acuerdo, ¿verdad? Pero él dice que hay una que es central, que es la dialéctica.
La dialéctica es así un método que básicamente es de Heráclito, que luego pasa a Platón, y que luego aparece otra vez en Hegel, y que también después de Hegel pasa a Marx. Y la dialéctica esta y implica dos, o sea, es un desarrollo de a dos, o sea, es un desarrollo en el cual todo lo que existe se puede explicar en base a una tesis que se le enfrenta a una antítesis. O sea, eso quiere decir que si alguna cosa existe, yo la entiendo porque existe su contrario. Entonces, yo la noche puedo, digamos, conocerla y apreciarla, o odiar la noche porque conozco el día. ¿Entienden? Entonces, la noche es un concepto, lo nocturno, que se puede valorar o criticar porque existe su contrario. Si yo puedo decir, soy team verano, ¿verdad? Odio el otoño, qué sé yo, es porque yo conozco el otoño. ¿Entienden? Si uno es team invierno, team tal cosa, es porque conoce las dos cosas. De lo contrario no se puede apreciar. Uno no puede tomar partido por un concepto si no conoce su contrario. Entonces ellos dicen, y eso no es Marx, eso ya es de los griegos, que todas las cosas siempre se piensan de a dos. O sea, nosotros somos binaristas, somos pensamiento binario, ¿verdad? Y ese binarismo ahí está muy metido, ahora se usa mucho, ¿verdad? Entonces siempre pensamos de a dos. Y entonces esa forma de pensar de a dos, de ida y vuelta, permite explicar todo el desarrollo de la realidad para estos pensadores, por lo menos para ellos. Otros, repito, no. Pero Dussel dice que este es el que tiene más fuerza y que se desarrolló así básicamente en todos los grandes pensadores. Y que tiene un problema. El problema es que esto que va a dar dos son cosas, no son personas. Entonces, el proceso se vuelve antihumano, se vuelve objetivador, como le decíamos, convierte en objeto, no en sujeto. No son sujetos, son objetos. O si yo digo sujeto, en el fondo pienso como si fueran cosas. Eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces es un pensamiento que no piensa en los otros, que no ve a los seres humanos que están por detrás de ellos, y así sucesivamente. Entonces la dialéctica, dice él, no es un tipo de pensamiento que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces él propone una que él le llama analéctica. Que tiene en cuenta la otredad, o sea, el otro. Otredad, ese otro que es igual que yo, que tiene pensamiento, que tiene sentimiento, que también tiene derechos. Dussel en su libro, en uno de sus libros dice ese grito de tengo hambre, tengo derecho a comer, por ejemplo, eso que te interpela, eso que te moviliza, ¿verdad? Ese es el otro al que no le quiero reconocer, al que no me gusta mucho, pero que es el que tengo que yo tener en cuenta si quiero que esto salga hacia adelante. Entonces, este es digamos, una forma de pensar que le tiene en cuenta que es diferente. Porque el pensamiento, ese dialéctico, es excluyente, le excluye al otro. No le incluye, no es inclusivo. Entonces siempre le deja fuera a los que no son iguales. Y generalmente la mentalidad del Homo sapiens es excluyente, o sea, le excluye al que es diferente, le rehuye, no le gusta, si es posible, o le va a anular, le va a alejar, o le va a liquidar directamente, ¿verdad? Entonces todas son explicaciones ya antropológicas de cómo el ser humano funciona. O sea, no me gusta el que es diferente. Y al diferente yo le construyo todo un
conceptual para justificar por qué yo le trato así, por qué no le tengo en cuenta, porque todo eso. Entonces, la analéctica sería una forma de pensar en el cual yo le incluyo a los diferentes, le incluyo a los otros, ¿verdad? Y especialmente el otro es siempre el desvalido, el marginado, y ahí entra especialmente el tema del pobre. Hace unos años, una filósofa española que vive, es muy importante, se llama Adela Cortina, escribió un libro que, ¿cómo se llama? Bueno, era un término en griego que significa el odio a los pobres, ¿verdad? De por ahí pueden googlear, odio a los pobres, y ese odio a los pobres, ese término en griego, ella usó para su libro, ¿verdad? Mostrando cómo en general molesta y que eso, ella es una filósofa especialista en ética y es cristiana, Adela Cortina. Entonces, siempre el tema de la pobreza a ellos les interesa, ¿verdad? El cristiano sí le hace pensar, ¿verdad? Entonces, lo que ella encuentra es que en general hay un rechazo así generalizado, y eso es lo que se nota en las políticas, me refiero a las acciones de los seres humanos en general, y que hace que entonces, por lo tanto, sigan habiendo muchos pobres. Y bueno, entonces, no, pero ya por ahí después se encuentran, me dicen ¿cómo? Aporofobia, ¿verdad? Ahí está, gracias. Aporofobia, así se llama tu libro. Acá fobia es rechazo, miedo, ¿verdad? Pero después lleva también a la exclusión, al odio, ¿verdad? Entonces lo que hay es una fobia a eso, ¿verdad? Lo que representa, ¿verdad? Bueno, me acordaba nomás porque eso constantemente aparece en la literatura. Ahí fíjense Los Miserables de Víctor Hugo, ya que es post-revolución francesa, ahí escribe él eso, que es gente marginada, ¿verdad? Que es desechada por la justicia, por el derecho. Eso es, ¿cómo se llama? Los Miserables. Y muchísima literatura de ciencia ficción donde siempre son marginados, donde siempre aparecen ahí como que ocultos, ¿verdad? Pero todo eso es un indicador de ese tipo de problemas. Y los lugares donde más hay eso es en América Latina. Entonces, la filosofía de la liberación propone esta forma de pensar, muy general, para poder salir de eso, de esa situación en la cual nosotros estamos demasiado ya inmersos y parece que nunca hay salida. Entonces, ¿cómo uno puede, digamos, pensar? Es anti-europeo en muchos sentidos, pero muchas de las cosas que él piensa las saca otra vez de europeo, como Levinas, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos otros. Entonces, algunos ven, le critican y dicen, bueno, pero vos decís que Europa no mira lo usa para cosas europeas, y está lleno de... Usa mucho marxismo también, él usa mucho de Marx, hay cosas de él. Él no es así marxista, así, ¿verdad? Pero tiene muchas ideas que saca de Marx, ¿verdad? Que cita, menciona, era un especialista en Marx, ¿verdad? Entonces otros ven que él es como una especie de transición, ¿verdad? Que él muestra cómo hacer para luego continuar, ¿verdad? Y después de él ya usar las propias teorías de Dussel. Y otros dicen que eso no se puede hacer, no se puede uno dejar de pensar con la categoría del europeo porque eso está ya instalado. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en contra o critica al europeo, está pensando como europeo. Entonces eso no vale, entonces no hay lo que pensar en esa europeo versus América, ¿no? Hay todo un debate. Yo le estoy mostrando uno nomás, que es el de Dussel, ¿verdad? Igual él se fue por Europa, recorrió, se pasaba una conferencia en Alemania, en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, ¿verdad? Era un tipo que siempre estaba ahí en el auge de los debates, ¿verdad? Filosóficos. Entonces,
no es tanto ser anti-europeo, sino que es simplemente animarse a pensar de otra forma. ¿Sí? El tema es, el problema es, nosotros traemos ideas que son de otros lugares e instalamos acá. Y esos son enlatados que fueron pensados. O sea, Hegel o Kant, o incluso arquitectos, o incluso artistas, teóricos de la estética, lo que ustedes quieran, de la política, cuando piensan sus cosas, piensan en su contexto. No piensan, ¿será que esto le va a servir a los latinoamericanos? No piensan así. Piensan en su mundo. Entonces, cuando uno estudia Kant se entiende bien si uno entiende Prusia de esa época. Si uno entiende Hegel, entiende bien cómo era Alemania en esa época. Hegel no piensa así en forma universal. Piensa su concepto, pero siempre está influido por su contexto. O sea, cuando uno lee Platón y lee Aristóteles, se entiende mucho mejor cuando uno entiende cómo era Grecia en el siglo IV, en el siglo V. Ahí uno, por eso Platón dice esto. Así te cuentan los especialistas. Entonces, Platón no está pensando en función de toda la humanidad. Y el error, dice Dussel y compañía, es que nosotros agarramos esos enlatados que encima no es de nuestra época, no es de nuestra cultura, y traemos acá y aplicamos. Y usamos los conceptos de ellos. Y ahí es donde hay un desfasaje. El desfasaje porque eso es enlatado, es importado, ¿entienden? Y tenemos que estar adaptando, y muchas veces eso no funciona. Y entonces estamos pensando que le admiramos y le queremos a ellos y no nos está ayudando a progresar. Entonces el tema es pensar con nuestras propias ideas. Eso no es. O sea, entonces, ¿cómo uno hace? Y metiéndose acá en el mundo, en la realidad nuestra, y de ahí animarse a sacar, como hizo él, unas propias teorías desde nuestra realidad. Eso nomás. O sea, pensar con cabeza propia, crear nuestras propias teorías. Y eso ya se hizo mucho. Ahí tienen ustedes a este arquitecto brasileño, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿De qué hizo Brasilia? Niemeyer. ¿Ven? O sea que se exportó, es un ídolo, se le lee, se le estudia. Hay muchísimos artistas que han creado, ¿verdad? El arte el único no tiene drama. El arte también está contaminado, pero el artista no se hace demasiado drama con él. Ya crea nomás. Entonces hay músicos, también va evolucionando, la música también va evolucionando, la pintura evoluciona, la escultura, el cine evoluciona. ¿Está? También tiene cosas, pero ya van creando nomás, ¿verdad? Y luego se le toma como referente. Ahí ven ustedes, o sea, García Márquez, Vargas Llosa, que se murió antes de ayer, ¿verdad? Que los europeos le leen y dicen, qué genial este peruano como escribe, como yo quisiera escribir como Vargas Llosa, o como García Márquez, que así le vuela la cabeza a todos, porque escribe de una manera así, las cosas que dice, las cosas que cuenta son únicas, ¿verdad? Pero también en todas partes hay eso, ¿verdad? Entonces, digo, se puede hacer, se puede, digamos, crecer, pero eso es una decisión política, o sea, eso pues se tiene que trasladar a políticas. Políticas me refiero a acciones. Entonces cuando Freire puede proponer todo esto, pero si ningún ministerio de educación dice, vamos a usar la teoría de Freire, entonces no, solamente van a conocer los que estudian pedagogía y compañeros que les gusta investigar esas cosas, pero después nadie. Si eso no se aplica, si no se lleva a políticas, a acciones, entonces no va a funcionar. Por eso lo de Dussel también es pensamiento, pero también tiene que accionar, tiene que convencerle a los que toman las decisiones finalmente, ¿verdad? Acá, después de la caída de la dictadura de Stroessner, vino la reforma educativa, que se instaló en 1994, me parece. Primero se trabajó muchísimo, y ahí se trajo Freire. Ahí dijo, vamos a usar Freire, y vamos a usar Vygotsky. Y entonces ahora en el colegio, en la escuela, ya no se le va a dar dictado, ya no se le va a enseñar en castellano nomás, porque si habla en guaraní se le va a hablar en guaraní, y todas esas cosas que usted se le va a dar proyectos, y se le va a enseñar, se llama socioconstructivismo, se llama. O sea, ustedes ya no reciben el conocimiento enlatado, sino ustedes construyen supuestamente su conocimiento. Ese es el tema de lo que el colegio, eso es otra forma de encarar la educación que supuestamente es más liberadora, más independiente. Se le criticó mucho también, todo lo que sea. La reforma educativa no funcionó, y habrán escuchado ustedes 1000 veces
Pero digo nomás, que se sacó lo que había antes para poner una nueva teoría que los maestros lleven en el aula para formar otro tipo de personas, porque finalmente son personas, es el tema. Entonces, y con eso nosotros nos liberamos, no es, repito, no es muera Europa, no es acabemos con eso, porque eso estrictamente no se puede hacer, sino que simplemente mirar acá y hacer nuestra propia teoría. Y, repito, mucho hicieron. Hay muchísimos mexicanos, paraguayos, que sociólogos, antropólogos, arquitectos, artistas, mucha gente ha creado su propia teoría acá, pensando eso. Sí, ya se empezó. Todavía estamos colonizados, todavía hay muchos temas, y posiblemente no es la única vía. ¿Qué es lo que quiero decir? No es solamente la filosofía la que nos va a liberar, sino que todo un sistema que tiene que es sistémico. O sea, tenemos que todo funcionar como un sistema. Hay una teoría, luego se llama teoría del sistema, no sé si alguna vez. Teoría del sistema. Von Bertalanffy, el apellido no me acuerdo su nombre, pero el apellido es Von Bertalanffy. Que todo funciona luego como un sistema. O sea, yo no puedo nomás apuntalar en filosofía si no le doy también en otras condiciones materiales, económicas, ¿verdad? Para que pueda ese chico crecer y lograr cosas. Por eso que hay que hacerle que desayune por lo menos. ¿De qué me sirve hacer reforma educativa si el niño no desayuna? Por eso pues se puso el desayuno ese, ahora ya hay hambre cero, ¿verdad? Que se peleó mucho, ¿verdad? Se discutió mucho, pero bueno, la idea es esa, ¿verdad? Que pueda aprender porque ya comió, entonces ahí puede. Si no, no sirve de nada, ¿verdad? Este niño tiene hambre, entonces no aprende, él tiene sueño, está cansado, qué sé yo. Entonces uno tiene que darle condiciones materiales para que pueda luego poder hacer también otra cosa y desarrollarla. Bueno, no sé si hay preguntas sobre eso. ¿Se entendió? Sí. Creo que sí, creo que el profe les da, ¿verdad? Sí. Tienen ustedes ahí un material. Bueno, y era esto nada más, o sea, es mostrar que también hay filosofía africana. También los africanos hicieron lo mismo. También los asiáticos empiezan así a independizarse. Entonces, fíjense nomás, ese Bob Marley, ese que hace reggae y compañía. Bob Marley era todo un movimiento independiente pro-africano que lleva a Jamaica, pero que en realidad es Rastafari y compañía. Esa religión es una religión que tiene un componente político muy fuerte, ¿no? Entonces él tenía así discursos. Me refiero a Bob Marley. Bob Marley cantaba lo que sea. Ustedes atiendan sus letras, traducen y van a ver que siempre es de antiopresión, antidominación. Entonces ustedes ven muchísimos filósofos y escritores africanos que sienten lo mismo. África peor todavía, porque África le tenía Europa ya ahí al lado y siempre le oprimió. África se repartieron, América también, pero África siente más todavía porque ellos le esclavizaron y siempre hubo una repartija. Inglaterra, el sur, el norte, Francia, España, el norte, Bélgica en el medio del Congo, así todo el mapa africano se repartió en un momento dado, se reunieron ellos, los europeos, los líderes, dijeron, este para vos, si no, guerra, dame este y yo te doy así, Italia se fue hacia lo que es Etiopía, se repartieron, y eso después los africanos entienden, no son tontos, por supuesto, pillaron eso, ellos siempre eran el lugar de recreo para el safari, para sacarles todo lo que tenían, ¿verdad? Por eso pues África reacciona en el pensamiento y en la acción. Eso hasta ahora se siente, después ellos empiezan a migrar también. Y esa migración, por eso también los europeos sienten culpa cuando cruzan ellos, porque son pobres, pues cruzan el Mediterráneo